En lo profundo de la selva, durante una misión clasificada en un país cuyo nombre ni siquiera constaba en los registros oficiales, un batallón, conocido como los Lobos Negros, fue enviado a investigar la desaparición de varios pelotones en una zona remota y densa. Las últimas transmisiones de radio de esos hombres eran completamente incoherentes, hablando de figuras moviéndose entre los árboles, susurros de lenguas ininteligibles y luego el más completo silencio. Nadie había vuelto, ni una señal ni una pista. El capitán Lara, un veterano de más de 20 años de servicio, fue seleccionado para encabezar el equipo de búsqueda. Él no creía en supersticiones, era un hombre de lógica, acostumbrado a las crueldades del mundo, pero no a lo sobrenatural. Sin embargo, conforme recibía las órdenes en la fría sala de operaciones, algo no encajaba. Era una misión de rescate estándar, pero los altos mandos evitaban dar demasiados detalles. Parecía que ni ellos sabían lo que estaba sucediendo allá, o simplemente no querían decirlo. El primer día transcurrió sin incidentes. La marcha fue agotadora a través de la espesura, donde el calor y la humedad lo impregnaban todo. El suelo fangoso absorbía cada paso, como si la selva misma quisiera retenerlos. Los hombres se mantenían en silencio, avanzando en una formación disciplinada, pero algo en el aire los incomodaba. Era un silencio distinto, antinatural. No había animales, ni siquiera el habitual sonido de insectos que se esperaría en un lugar tan fértil. El segundo día, la calma empezó a desmoronarse. Durante la primera guardia nocturna, el soldado González reportó escuchar susurros en la espesura. Los describió como voces, débiles pero inconfundibles, aunque no logró entender el idioma. Al principio, el equipo pensó que el agotamiento o el miedo le estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, durante la madrugada, otros comenzaron a oír los mismos sonidos, susurros profundos y distantes, pero constantes. La selva, que antes parecía tan vacía, ahora susurraba a cada uno de ellos. La mañana del tercer día trajo la primera tragedia. Al amanecer, el soldado Muñoz no respondió al llamado de lista. Su litera estaba vacía, su equipo táctico, y no había señales de lucha. Los hombres buscaron durante horas, pero no encontraron rastro alguno. Lara decidió mantener la calma y seguir el plan. A lo largo de ese día, las tensiones aumentaron. Los susurros se hacían más frecuentes y algunos hombres juraban que veían sombras moviéndose entre los árboles. En la noche, un nuevo recluta, el soldado Pérez, desapareció. Los testigos dijeron que lo vieron levantarse y caminar hacia la espesura, como si algo lo llamara. Su rostro estaba en blanco, sin expresión. Los soldados que intentaron detenerlo sintieron un extraño pavor, como si la voluntad de Pérez ya no le perteneciera, como si estuviera atrapado por algo más. No hubo gritos ni lucha, solo silencio. El capitán Lara, tratando de mantener el control de la situación, ordenó una búsqueda, pero al igual que con Muñoz, no encontraron ni un rastro. El miedo se apoderó de ellos. Las conversaciones entre los soldados se volvieron nerviosas y algunos comenzaron a susurrar sobre una maldición en la selva, sobre algo que tomaba a los hombres y los devoraba, no sus cuerpos, sino sus almas. Cada día que pasaba, la selva parecía cerrarse más alrededor del grupo, como si estuviera viva, vigilándolos. El cuarto día trajo el hallazgo más perturbador. Mientras exploraban una zona más profunda de la selva, el equipo tropezó con un claro oculto. En su centro había decenas de cuerpos. No eran cuerpos recientes, eran esqueletos y en descomposición. Algunos casi reducidos a polvo, vestidos con uniformes de distintas épocas. Allí había soldados que habían desaparecido décadas antes. Algunos de los cuerpos llevaban los mismos uniformes de los pelotones que los lobos negros que buscábamos. Pero no fue solo eso lo que aterrorizó a los hombres. Los árboles que rodeaban el claro estaban cubiertos de marcas. No eran simples cortes o huellas, sino símbolos, tallados con precisión.
Eran dibujos y runas que ninguno de los soldados reconocía, pero que parecían contar una historia. Los símbolos parecían hablar de muerte y de pérdida, de sacrificios y de almas que nunca encontraron descanso. Nadie sabía qué significaban, pero todos sentían lo mismo. Esas marcas advertían sobre algo antiguo y oscuro, algo que los había atrapado en ese lugar. Esa noche fue la más terrible. Los susurros ya no eran débiles murmullos, se convirtieron en voces claras, llamando a cada uno de los hombres por su nombre. Las figuras que antes solo vislumbraban entre los árboles comenzaron a hacerse más visibles. Eran sombras de soldados, vagando entre los árboles con movimientos torpes, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno. Los ojos de esas figuras estaban vacíos, pero en sus gestos había una súplica desesperada. Intentaban hablar, pero de sus bocas solo salían ecos de sufrimiento. El pánico cundió entre los hombres. Algunos comenzaron a abrir fuego contra las sombras, vaciando sus cargadores en la densa oscuridad. Otros se retiraron hacia el campamento, intentando construir barricadas improvisadas, como si algo físico pudiera detener lo que se avecinaba. Pero los susurros seguían, resonando en sus cabezas, ahora más cerca, más fuertes. Parecía que la selva misma les hablaba, intentando arrastrarlos uno por uno. El soldado Morales, un joven recluta, fue el primero en quebrarse. Gritaba que veía a sus compañeros desaparecidos entre los árboles, avanzando hacia él, llamándolo con voces muertas. Lara trató de calmarlo, pero Morales salió corriendo hacia la oscuridad antes de que alguien pudiera detenerlo. Lo último que escucharon de él fue su risa, una risa histérica y quebrada, que pronto se desvaneció. El quinto día, solo quedaban 4 hombres. Decidieron regresar al punto de extracción, pero la selva parecía haber cambiado. El camino que habían tomado para llegar ahora era irreconocible, como si el paisaje se hubiera alterado mientras dormían. El capitán Lara intentaba mantener el control, pero la fatiga y el miedo lo estaban consumiendo. Los susurros seguían, pero ahora eran más que sonidos, eran órdenes, eran llamados. Parecía que la selva misma los manipulaba, jugando con sus mentes, rompiendo su cordura. El soldado Torres fue el siguiente en desaparecer. Se rezagó solo unos minutos para revisar una dirección extraña en su brújula, y cuando Lara y los otros lo buscaron, solo encontraron su rifle abandonado en el suelo. Ningún grito, ninguna detonación, solo otro hombre más tragado por la selva. Finalmente, solo el capitán Lara y el sargento Gómez lograron llegar al punto de extracción. Para entonces, el capitán estaba irreconocible. Su rostro, antaño rígido y disciplinado, ahora estaba pálido, sus ojos hundidos y enrojecidos por la falta de sueño. Cuando finalmente llegó el helicóptero de rescate, el sargento ya no hablaba, y Lara, con la mirada perdida, murmuraba constantemente sobre la selva y los muertos que caminan. A pesar de que ambos fueron evacuados, la historia no terminó ahí. Lara pasó sus días en una instalación militar, bajo vigilancia constante. Había perdido toda noción de la realidad, y cada noche gritaba que ellos estaban viniendo. En sus delirios hablaba de los susurros, de los hombres que nunca descansaban, de los que la selva reclamaba como suyos. Nadie más fue enviado a esa parte de la selva. El área fue marcada como zona prohibida y los registros sobre la misión fueron sellados. Sin embargo, los rumores siguieron circulando. Algunos decían que, si escuchas con atención, en las noches sin luna, puedes oír a los lobos negros marchando eternamente entre los árboles, perdidos para siempre, atrapados en la oscuridad de una maldición que nunca debió haber sido despertada. Y si tienes mala suerte de cruzar sus caminos, puede que te conviertas en uno de ellos, marchando sin rumbo en la selva, en busca de una salida que jamás vas a encontrar.